Entrenamiento sobre técnicas de manejo del estrés laboral y su influencia en el indicador trato digno en enfermeras. Introducción. Objetivo. Elevar el indicador de calidad, trato digno y disminuir el estrés percibido en el personal de enfermería mediante el entrenamiento sobre meditación y relajación, como técnicas de manejo del estrés laboral. Material y métodos. La unidad de análisis fue diferenciada, por lo que para evaluar el indicador trato digno se consideraron 38 centros de salud, y para el estrés se aplicaron individualmente 150 cuestionarios. Las comparaciones se realizaron mediante la prueba T de Student y estimaciones de magnitud de efecto. Enfermería. El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce a la enfermería como una profesión y disciplina de carácter social que tiene por finalidad el cuidado integral de la salud del derechohabiente, su familia y la comunidad en el proceso salud-enfermedad basado en conocimientos científicos. Las enfermeras y enfermeros, dadas las características de su trabajo, están expuestos a sobrecarga laboral y demandas emocionales, al involucrarse más que cualquier otro profesional de la salud en cuidados intensivos y prolongados hacia el enfermo, lo cual exige alta concentración y responsabilidad para ofrecer servicios de salud con calidad. De esta manera, la enfermería ha llegado a ser considerada una profesión demasiado susceptible a factores de estrés que pueden llegar a ser de larga prolongación de tiempo. Trato digno. En México, las distintas reformas del sector salud han tenido siempre la finalidad de brindar atención médica de alta calidad. Para ello, se tienen tres principales objetivos. 1. Mejorar la salud de la población. 2. Garantizar la seguridad financiera en materia de salud. 3. Ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud. Para esto se ha desarrollado el indicador de calidad en enfermería denominado trato digno o también llamado trato adecuado. El trato digno es un proceso de la práctica asistencial que forma parte del desempeño ocupacional del personal de enfermería. Se define como la percepción que tiene el paciente o familiar del trato y la atención proporcionada por el personal de enfermería durante su estancia en unidades hospitalarias. Está sustentado en derechos humanos y enmarcado en principios éticos, así como también tiene que ver con las expectativas de las personas y con los aspectos objetivos del sistema de salud en México. El trato digno utiliza 11 diferentes ítems con los que se pretende conocer la percepción del paciente en relación con la calidad del servicio médico brindado por el personal de enfermería. Dentro del ámbito laboral, el estrés se define como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos criterios adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno del trabajo. La concepción más integral del estrés implica que puede ser un proceso negativo o positivo. El estrés laboral negativo puede ser un factor fundamental para el incumplimiento del indicador trato digno por parte del personal de enfermería que labora en los centros de salud. Se diferencian tres niveles de intervención en estrés: primaria, reducción de los estresores; secundaria, gestión o manejo del estrés; y terciaria, programas de asistencia a los empleados. Altos niveles de estrés negativo pueden generar aspectos nocivos en las personas y en las organizaciones. Por el contrario, un estrés moderado puede ser positivo y generar un alto desempeño y, por ende, un elevado nivel de trato digno. Por esto es que se propone implementar un entrenamiento sobre técnicas del manejo del estrés laboral para evaluar el desempeño, en particular, incrementando el indicador trato digno en el personal de enfermería. En el presente proyecto de investigación, se implementó una intervención en el ámbito de prevención secundaria sobre el manejo del estrés. Considerando la premisa de que el estrés se relaciona directamente con el desempeño ocupacional del personal,
en este caso con el trato que otorga el personal de enfermería al paciente. La figura 1 muestra el modelo metodológico del entrenamiento sobre las técnicas de meditación y relajación para el manejo del estrés laboral que permitieron elevar el indicador trato digno. Este modelo se puede entender como un diseño pretest, posttest de un grupo único. Participantes. La unidad de análisis para evaluar el estrés percibido fue el personal individual de enfermería, mientras que para evaluar el trato digno en los pacientes la unidad de análisis fue el centro de salud. Se consideraron la totalidad de los centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 2 de los Servicios de Salud de Morelos. En total, 38 centros de salud donde laboran 150 profesionales de la enfermería. La participación con relación a la población total para evaluar el estrés fue de 100%. En cuanto a las características demográficas de los 150 participantes de enfermería de la Jurisdicción 2, la edad promedio encontrada fue de 38 años, con una desviación estándar de 10.3. La enfermera con menor edad tenía 23 años y la de mayor edad 69. La media de antigüedad fue de 14 años de servicio, con una desviación estándar de 9 años y una moda de 11 años. La enfermera con mayor antigüedad sumaba 32 años de servicio y la de menor antigüedad, 1 año. 96% de las participantes fueron mujeres y el 4% hombres. 78% contaban con nivel técnico en enfermería, 14% con licenciatura en enfermería y 8% enfermeras auxiliares. 54% tenían una base contractual, mientras que el 46% tenían un contrato eventual. Escala de estrés percibido. Se trata de una medida de autoinforme que permite medir el estrés psicológico. Evalúa el grado en que las personas tienen o no control sobre las cosas. Consiste en una escala de 14 ítems con 4 respuestas de opción múltiple, formuladas en distintos sentidos. Unos a favor del control de las situaciones, amenazas y otros a la pérdida del control y a sus consecuencias. Dicha escala proporciona una medida global del estrés percibido en el último mes. Cuestionario sobre trato digno. Se utilizó el cuestionario de recolección de datos sobre el indicador de trato digno, conformado por 11 preguntas. Procedimiento. Recolección de datos. Se tomó por parte de entrevistadores independientes las medidas del indicador trato digno, 5 cuestionarios por centro de salud, y la medida sobre el estrés percibido, por el personal de enfermería, en el periodo comprendido entre los meses de junio y octubre del año. El personal de apoyo que intervino para aplicar los cuestionarios tenía instrucciones de no ayudar a las personas a interpretar las preguntas. Posteriormente, se realizó una segunda medición en el periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del siguiente año y enero del año final. Intervención. El entrenamiento sobre la técnica de meditación para el manejo del estrés laboral consistió en 2 sesiones con una duración de 3 horas cada una. Se les enseñaron 2 técnicas. Meditación diligente, que consistió en que los participantes hicieran meditación con verificación del cuerpo, meditación sedente y hatha yoga. Meditación trascendental, en la cual los profesionales de la enfermería recibieron un mantra que repitieron en silencio una y otra vez mientras permanecían sentados en una posición cómoda. El entrenamiento sobre técnicas de relajación para el manejo del estrés laboral consistió en 2 sesiones con una duración de 3 horas cada una. Las técnicas que se utilizaron fueron respiración diafragmática o respiración profunda relajada, que consiste en el uso del diafragma al momento de inspirar. Su propósito es reducir la velocidad de la respiración con el uso de los músculos de los hombros, el cuello
y la parte superior del tórax. Esta técnica de respiración mejoró la oxigenación de todo el organismo. Relajación muscular progresiva, que consiste en tensar y liberar grupos musculares de manera sucesiva. La atención se dirige a discriminar las sensaciones experimentadas entre la relajación y la tensión de grupos muscular. Procesamiento de datos. Toda discrepancia se identificó y corrigió por las referencias en el instrumento original. Los datos se verificaron, limpiaron y exportaron a SPSS para su análisis. Para el indicador de trato digno, los puntajes analizados en cada uno de los centros fueron transformados a valores porcentual. Específicamente, todas las preguntas respondidas con la opción 1 fueron sumadas y, luego, divididas entre el número total de preguntas y multiplicadas por 100. Se procedió a estudiar si las puntuaciones del indicador trato digno y del estrés psicológico cumplían con los supuestos de normalidad y homocedasticidad, con la finalidad de utilizar estadísticos paramétricos o no paramétricos. Para determinar si existían diferencias significativas en cada grupo en cuanto al cambio, se empleó la prueba estadística paramétrica TD-Student, que compara medias entre dos muestras relacionadas. En el caso del trato digno, se utilizó simplemente el porcentaje de cambio, consistente en la diferencia entre el post-test y el pretest dividido entre el pretest. En el caso de las diferencias en el pretest y el posttest del estrés psicológico, se utilizó la D de Cohen, que cuantifica la diferencia de medias estandarizadas. Aspectos éticos. Se mantuvieron las siguientes condiciones. Se aseguró el anonimato de los participantes durante la recogida de datos. Se comunicó a los participantes el uso de la información y la ausencia de medios para identificación de los participantes, y se aseguró la voluntariedad de participación. Resultados. Resultados en el nivel basal del cuestionario sobre trato digno. El índice de asimetría negativa del trato digno indica la tendencia al predominio de las personas que obtienen puntuaciones medias. En algunos ítems, las respuestas estuvieron cerca de presentar el efecto de techo, por ejemplo, el ítem 1, 6, 7 y 8. Resultados del trato digno antes y después del entrenamiento. Al comparar las puntuaciones medias antes y después del entrenamiento, se obtienen diferencias positivas estadísticamente significativas. Para cuantificar descriptivamente el grado de cambio entre el pretest y el posttest y para determinar un indicador de magnitud de efecto, se calculó el porcentaje de cambio consistente en la diferencia entre el posttest y el pretest, dividido entre el pretest. El cambio porcentual relativo a la medición del pretest varió entre el 5.3 y el 67.2%, correspondientes con las conductas referidas a trato con respeto y presentarse a sí mismo, respectivamente. El cambio porcentual promedio fue de 19.7%. Resultados en el nivel basal sobre la escala de estrés percibido. El índice de asimetría positiva en la medición basal indica una ligera tendencia al predominio de las personas que obtienen puntuaciones moderadamente altas. Esto se confirma por los valores de promedio del estrés psicológico, con una desviación estándar de 0.28 en la escala del 1 al 5. Resultados del estrés psicológico antes y después del entrenamiento. Al comparar las puntuaciones medias del estrés antes y después del entrenamiento, se obtienen diferencias negativas estadísticamente significativas. Se observa que en el contenido del factor pérdida de control, la diferencia en los ítems tiende a ser principalmente trivial o pequeña, y, excepto el tamaño moderado de la diferencia en el ítem 14, la intervención parece tener un efecto que puede considerarse en conjunto variable, pero teniendo al mínimo efecto.
Con respecto al contenido del factor a favor del control, el cambio pretest-posttest fue significativamente mayor en la métrica del coeficiente D, porque las diferencias fueron mayores a 1.0, surgiendo grandes cambios. Discusión. El objetivo general del proyecto de investigación se cumplió, pues se evaluó la eficiencia del programa de entrenamiento sobre técnicas de manejo del estrés laboral, demostrando la idoneidad de los procedimientos de entrenamiento utilizados en dicho programa. Las técnicas para el control del estrés contribuyen a que los profesionales de enfermería mantengan un nivel moderado de estrés y, como consecuencia, un idóneo desempeño ocupacional de acuerdo con la ley Jerkens-Dodson. Las diferencias en el estrés percibido fueron grandes, indicando que la experiencia del estrés puede disminuir notoria y probablemente asociada al tratamiento aplicado. La escala con el contenido a favor del control fue la que mostró diferencias grandes, mientras que las respuestas de cambio en el contenido referido como pérdida del control exhibió un rango de decremento trivial o moderado. Limitaciones. Los niveles basales sobre el trato digno fueron generalmente elevados y predominantemente mayor a 70% en las 11 preguntas. Este resultado puede ser una tendencia replicable respecto a otros estudios. La inclusión de un grupo de control no fue posible, y por lo tanto, un contraste de los resultados frente a un grupo de similares características limita las conclusiones del presente estudio. La muestra no fue elegida aleatoriamente respecto al personal de enfermería del país, sino por la oportunidad de los investigadores y la conveniencia del acceso en zonas del mismo. Antes de poder generalizar los resultados, estos pueden no ser semejantes en otras latitudes de México, y será necesaria efectuar investigaciones en otras zonas del país. Conclusiones. Teniendo en cuenta que actualmente todos los centros de salud en estudio atienden principalmente a personas afiliadas al sistema de protección social en salud, este tipo de investigaciones detona la contribución para lograr los objetivos establecidos para el cumplimiento de los indicadores de calidad por parte del personal de enfermería. Considerando que la parte fundamental que le da la característica de adaptabilidad a un sistema de salud es el factor humano, los prestadores de servicio tienen la capacidad de resistirse o bien aprender y cambiar como resultado de la experiencia. Por tanto, es importante seguir considerando diversas estrategias para otorgar un trato digno que sea claramente percibido por los usuarios de las unidades de salud. Se trata de un derecho enmarcado en la legislación nacional. A pesar de que se está innovando en la evaluación del indicador trato digno en unidades de primer nivel de atención, resultó alentador, tanto para las propias enfermeras como para las autoridades, la obtención de resultados altamente positivos, ya que se alcanzó un nivel de cumplimiento de 100% en este indicador en algunos centros de salud. Por otra parte, diversos estudios han puesto a prueba la teoría psicológica de que un moderado grado de estrés genera altos niveles de desempeño. Es recomendable que las organizaciones tomen en cuenta el entrenamiento sobre las técnicas de control del estrés laboral para, en su caso, mantener niveles moderados de estrés que permitan mejorar la salud y el desempeño de los trabajadores.